El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a estos lunes de patrimonio y tradiciones. Después de este descanso que hemos tenido y después de estas lluvias que nos están llegando, que nos están pasando de refilón y que nos están alcanzando por otros lados de lleno, vamos a seguir nosotros continuando con nuestro afán por llevarles toda aquella cultura, todo aquel patrimonio, toda aquella tradición que se produce en esta bendita tierra de Málaga. Por eso estamos otro lunes saludando, dando la bienvenida, y la primera de las bienvenidas, ya saben que siempre al principio del programa nos adentramos en la vida, en la personalidad, en la obra y en todo aquello que tiene que ver con un personaje que ha nacido o bien ha formado parte de esta ciudad de Málaga. A lo largo de las temporadas de esta programación, pues les traemos todos aquellos hombres y mujeres que forman parte desde distintos puntos de vista de esta ciudad de Málaga, o han formado parte o siguen formando parte. Así pues, y como siempre, reconozcamos y sepamos de qué personaje estamos hablando en el día de hoy. Como bien refleja la Academia de la Historia, Francisco Bergamín García nació en el pueblo malagueño de Ronda en 1855, en el seno de una familia muy humilde. En sus primeros años se ocupó de labores agrícolas y pastoreo. Pronto abandonó estas actividades para dedicarse a escribir poesía y más tarde al periodismo. Se doctoró en Derecho Canónico y Civil por la Universidad de Madrid. A pesar de las discrepancias que hubo por parte de los conservadores hacia Romero Robledo, Francisco Bergamín siempre se mantuvo a su lado. Esto motivó que le tuvieran en particular estima y le distinguiesen siempre con su confianza ilimitada. En las elecciones generales del 4 de abril de 1886 obtuvo escaño por Campillos. Sin lugar a dudas, como nos indica el profesor Seco Serrano, 1890 marcó un punto de inflexión en la política de la época al conseguir Sagasta que se aprobara la ley del sufragio universal. Esta ley, junto con la de la asociación y el juicio conjurado, convirtieron a España, en teoría, en la monarquía más democrática de Europa. En las siguientes elecciones generales, Francisco Bergamín ocupó de nuevo el escaño malagueño de Campillos. Al ser nombrado director de Hacienda del ministro de Ultramar, renunció al cargo de diputado. En las terceras Cortes de la Regencia también tuvo presencia en la Cámara Baja. Cánovas recibió el encargo de formar nuevo gabinete, que se configuró el 23 de marzo de 1895 y perduró hasta agosto de 1897. En los comicios generales fue reelegido Francisco Bergamín como representante del distrito malagueño de Campillos. A partir de ese año compaginó sus actividades políticas con la docencia de las cátedras de la Escuela Superior de Comercio y de Economía Política y Derecho Mercantil de la Universidad de Madrid. La guerra había socavado los cimientos del Ejecutivo y el 16 de abril de 1899 los españoles fueron convocados a las urnas. Nuevamente, Francisco Bergamín salió reelegido hasta 1913. El 27 de octubre de ese año, Dato le encargó la cartera de Instrucción Pública, que desempeñó hasta el 11 de diciembre de 1914. Como es sabido, en este año se inició la primera de las dos grandes tragedias bélicas del siglo XX. Eduardo Dato llamó a Francisco Bergamín para encargarle el Ministerio de Gobernación. Esta cartera también le fue encomendada por Dato desde el 5 de mayo hasta el 30 de agosto de 1920. Más tarde, el gobierno de Sánchez Guerra le nombrará ministro de Hacienda. Se ocupó de este ministerio del 8 de marzo al 3 de diciembre de 1922. Posteriormente se manifestó enemigo de la dictadura y junto con el resto del grupo de constitucionales expresó su propósito de no acudir a las elecciones convocadas por Berenguer en enero de 1931. No obstante, durante la dictadura de Primo de Rivera permaneció fiel a la línea de Sánchez Guerra, del que no se separó hasta la caída del régimen. Después de proclamarse la Segunda República, se retiró de la política activa y se ocupó de su despacho de abogados. Por aquellos años fue decano del Colegio de Abogados de Málaga y presidente de la Academia de Jurisprudencia.
Francisco Bergamín, fallecía en Madrid el 13 de febrero de 1937. Todo un personaje y toda una vida dedicada a la política, desde Málaga, desde Ronda, hasta ese distrito al que se acogía de Campillos, en Madrid, y toda una vida dedicada a la política con una serie de acontecimientos que han marcado España, y que dentro de ese marcar los acontecimientos históricos pues existía un malagueño que los llevó, que los convocó y los trabajó, y que formó parte de los distintos gobiernos, estuvo en la regencia y también estuvo durante la Segunda República y posteriormente, con lo cual todo un personaje, como decíamos, esos personajes que traemos a este programa todos los lunes, a este patrimonio, a esta tradición. Como todo un personaje es el pintor que hoy acude a nuestra llamada, nuestro buen amigo y conocido, porque sabíamos de su pintura, hemos estado otras veces con él, lo hemos entrevistado en varias ocasiones, pero lo teníamos un poco, estábamos un poco despistados de su creación artística, y hemos querido que, como en otras ocasiones, pues se encuentre con nosotros, se encuentre con ustedes y sepan de él, de lo que está haciendo y de lo que está llevando a cabo, como siempre, llevándoles pues ese patrimonio que se hace en Málaga, y esos personajes que parten desde Málaga y se bifurcan culturalmente a todos los espacios posibles. Don José Rando Soto, muy buenas tardes, compañero y amigo. Buenas tardes a todos. Bueno, decíamos, lo primero es cuando te he visto, y como decía, hacía tiempo que no nos veíamos, que no teníamos la ocasión de vernos, y es que parece otro Rando Soto, Pepe. Sí, que ha adelgazado, ¿no? Ha adelgazado un poquito, que ya quisiéramos algunos coger esa línea, ¿no? Pero ha adelgazado un poquito, y tu trabajo, el dejar de fumar también, dicen, aunque decíamos que el dejar de fumar lo que hace es engordar, no adelgazar. En tu caso... Pues en mi caso estoy esperando y resulta que es al revés. Eso, en tu caso es al revés. Pepe, lo que no has dejado de hacer y lo que sí ha ido engordando es tu creatividad, tu composición y el realizar obras diariamente y levantarte pintando y acostarte pintando. Sí, eso no se deja porque si no estás perdido. Trabajar a diario es una profesión, igual que tengamos todos nosotros, cada uno la suya, y a mí me ha tocado pintar, del cual no puedo dejar de pintar, porque entonces parece que no se nota el bagaje artístico, se nota si deja de pintar. Al menos yo tengo que estar pintando todos los días. Pepe, hablábamos de este personaje nacido en Ronda, pero extrapolándolo a ti, nacido en Málaga, tú no dejas de pintar todos los días, y para ti, como tú bien has dicho en muchas ocasiones, la luz, el sol y la vida de Málaga forman parte de tu propia pintura. No podrías pintar sin todos esos conceptos de los que estoy diciendo, por criarte en Málaga, por vivir en Málaga y por obtener lo que tenemos por encima de todas las cosas, que es la luz. No, eso nunca, además es como una lotería, está tocado y tiene que pencar con ello. Dichosa motivación a pencar con la luz, que precisamente por haber nacido en esta bendita tierra, pues Dios me ha dado esa facilidad de abstraerme ante la luz, la alegría de mi tierra y las vicisitudes que tiene esta tierra, y los pros y los contras. Si te metes de lleno en todo ese... La gente sabe apreciarlo después, pero lo saben apreciar porque uno no deja de trabajar. Entonces yo estoy por encima de todo eso de distraerme de mi pintura. Uh-huh. Me decías tú antes que ahora estás pintando para ti. Sí, para mí la pintura que yo creo siempre hacer, libre, que no tenga condición de pensar para quién, más bien para mí y para el público. Y entonces en ello estoy, ahí sin prisa y sin pausa.
Y esa es la oportunidad que me estoy dando. Claro, porque cuando el pintor entra, el pintor es un artista, pero desgraciadamente también los artistas tienen que vivir y tienen que comer. Y eso hace muchas veces que los pintores dejen su obra, su concepción artística para mantenerse, es decir, para cumplimentar todos aquellos encargos que le vienen de personas individuales, de colectivos, de asociaciones, de entidades, que no dejan de ser una responsabilidad. Y eso te acota el tiempo y cuando recibes un encargo, el encargo tiene un tiempo, tiene unos pasos y tiene unas connotaciones. Y eso muchas veces, cuando hay mucho, o entras en una vorágine de encargos y de cuestiones, no te dejan pintar como tú quieres. Y es lo que estás haciendo ahora, y es a lo que te estás refiriendo. Claro, el que hacen el encargo tiene que cumplirlo. Y a veces viene bien, porque así te relaja de lo que estás haciendo para ti. Y contrasta precisamente lo que es para uno lo es para otro. En esta cuestión siempre es bueno. ¿Por qué? Porque el mismo camino de no dejar de pintar. Y en esas latitudes donde uno se mueve, cuando el cliente te busca y te hace el encargo, ¿no? Y luego tú coges tu hueco y termina el encargo y mientras mete por medio tu trabajo particular. Pepe, estamos viendo obras tuyas donde el grupo, la concepción de muchos personajes actuando en un mismo cuadro, se ven recogiendo en la vendimia, en las fiestas de Málaga que tú has retratado constantemente. Eso también te lo da una vivencia, como tú decías antes. Yo nunca he contado lo del chumbo. Las vivencias que tú has tenido de niño, de joven, a lo largo de tu vida en Málaga, también quedan muy reflejadas en los cuadros. Esos diálogos de mujeres que tú creas y esos diálogos de personajes. Lo vive de pequeño. Lo has vivido de pequeño. Tú antes me contabas una historia de un chumbo que te llamaban a Cabildo tus padres desde la ventana, cuando te llamaban los padres desde la ventana. Mi padre me dijo Pepín. Cuando escucho la voz de mi padre, es echarse a temblar. Y entonces yo, para esconderme el chumbo, me lo metí en la boca con una espina y todo. El médico de urgencia de Hospital Civil, cuando vio que me había metido el chumbo en la boca, toda la boca, la encía, el cielo, la lengua, todo, una espina. Decía, parecía un pez globo. Al momento se hinchó la cara, ¡pum! Y entonces mi padre, cuando me vio en esas condiciones, ni me regañó ni nada, que fue petado para el hospital para que me viese el médico. Pues antes has dicho otra palabra y ahora petado, y estamos hablando tú ves tus cuadros y respiras Málaga, porque Málaga te inspira. Tú decías antes el sol, aquí estamos viendo Lágrimas y Favores. Te inspira la Semana Santa, te inspira los verdiales, te inspiran las fiestas de Málaga, te inspira el campo, te inspira principalmente la luz, como tú decías. Todo por la correría de pequeño. Ten en cuenta que no te hace con 22 años, te hace desde que naces. Yo nací en el barrio Mariscal, junto con el Molinillo. En calle Mariscal, donde se mezclan Molinillo, la Cruz Verde, Capuchino. ¿Es Capuchino? Y calle Trinidad. En esos dos ambientes me he criado. Mis tíos eran de la Trinidad y yo era del Molinillo. Solo había que cruzar el puente. El puente, de Almiñán. Y ahí me hice de pequeño, son vivencias, ¿no? Muy iguales, tanto un barrio como otro, muy malagueño, los corralones. Y eso pues, te hace un sentir, incluso la Semana Santa, de aparcar por la silla, guardarla, hacerle, ¿qué te digo yo? El saludo legionario, como yo decía, a tu silla para que no te la quites. Y eso es real, eso lo he vivido yo desde pequeño. Y eso te condiciona para la pintura. A la hora de pintar, todo eso son experiencias que has acumulado. Claro, porque ¿qué hace Pepe José Rando cuando se enfrenta a un lienzo en blanco?
ya tiene pensado lo que va a hacer, lo que va a expresar, lo que va a Claro, pintar claro. antes de Claro, nada. Si sí, no, no sí. pone el lienzo en blanco delante. Yo tengo primero el boceto y sobre todo qué temas, qué sistemas y temas voy a dedicarle a ese cuadro o a esa exposición. Entonces, en memoria, lo que me retrae es aquello que he deseado siempre hacer y no he tenido tiempo. Y ahora es el mejor momento para ejercer esa exposición y que el público lo vea, claro. Todo eso pues te mantiene sin dejar de pintar, te mantiene vivo, porque si ya dices que ya ha llegado, estás perdido, apaga y vámonos. Uno tiene que dejar siempre la oportunidad, la puerta abierta, entreabierta para seguir pintando, si no estás perdido. Claro, porque tú dices que si no pintas, mueres poco a poco. Por lo menos el pintor ese que llevas dentro, Te ¿no? carga tu profesión. No pintas y dices, ya bueno, voy ya a dejar de pintar. Otra cuestión es que tú, como estamos viendo, tú tienes una manera de pintar y es la que te ha guiado y te ha acompañado a lo largo de tu vida. Tú tienes una referencia y el que ve una pieza tuya ve Rando Soto. Sí, porque he dejado un sello muy particular a mi pintura. He creado escuelas, que es una pintura mía, ¿sabes? Que es mía, los verdiales. Pues son grandes obras que están en el Museo de Málaga, que a veces la colocan que la vean más gente, que se quedaron. Claro, estas son las visiones de Málaga, que tienen un tamaño extraordinariamente grande. Sí, claro. ¿De cuántos metros de largo y ancho estábamos hablando? Pues de 5 metros, cuadros de 5 metros, cuadros de 3, de 4. Claro, que hablaban de todas las tradiciones, feria, verdiales, Semana Santa, todos aquellos acontecimientos que tienen que ver en Málaga, lo mismo que Sorolla, que es tu referente, como tú... Sí, es una visión malagueña, no española, sino malagueña. Bueno, pues ahí me tiré 4 años y pico pintando. Claro, la cuestión de reflejar después en la pintura se ve ya no solo esos personajes en los que tú has vivido, como tú decías, en los corralones, en las reuniones, en los veranos con los chumbos, con la venta de chumbos. Sí, yo todo eso lo he vivido. Que ya la hemos perdido también poco a poco. Todavía la vemos, digo, la hemos perdido por Las visiones las he vivido yo todo, por eso las reflejo, ¿no? El guardia civil vigilando las playas, los banquetes, eso lo he vivido yo, el copo de pequeño. Pues son maneras de sacar aquello que tú tienes guardado en tu memoria y ejercerla. Tuve la oportunidad y no la desaproveché. Y ahí pues mi gran amigo Garrido Moraga, que en paz descanse, me animó también mucho y me dedicó una entrevista muy ardua y muy profesional viniendo de él, ¿no? Y ahí vienen los entusiasmos particulares míos por no defraudar, porque es una posición que te compromete a mucho y muy peligroso, porque la gente podría decir que te parece a Sorolla por hacer tus visiones de Málaga, y más quisiera yo parecer más a Sorolla. Mi pintura es mía solamente. Ahora, lo único que me ha parecido a Sorolla ha sido la convocatoria de las visiones, ¿comprende? Entonces, en eso sí me paré a pensar qué título le iba a poner a la exposición. Y entonces por eso ahora estoy haciendo mi exposición mía en particular. Pepe, ¿qué ha cambiado del José Rando que comenzó en su niñez y en su juventud a pintar cuadros al aire libre y fue cuando se dio a conocer en la pintura al José Rando de hoy en día? Pues no mucho. O sea, uno empieza a pintar y cuando quiera acordar, si tiene tenacidad, tú aprovechas tus aciertos y tus errores
Y sobre eso plantea tu base, que te vuelvo a repetir, no hay que dejar de pintar nunca y de dibujar, porque la pintura es dibujar con el pincel, seguir dibujando con el pincel. La gente la gran pena es que en Málaga no tiene una escuela de bellas artes en condiciones. Eso digo yo, pues tenerla tenemos. Otra cosa es lo que salga, lo que se refleje y lo que se dé, ¿no? Sevilla y Madrid. Y Málaga, parece mentira, tanto que hablamos, se nos llena la boca. Claro, primero la tuvimos más tarde, teníamos la Escuela de Arte y Oficio. Después se escribió Bellas Artes con fuerza porque se solicitaba y se requería que una ciudad como la Málaga, y ahora se requiere que la escuela pues también que dé talento, que dé personajes, como debería de darlo, que se inmiscuyan en la ciudad, que hablen de la ciudad y que se creen y se formen en la ciudad. Supongo que es a lo que te refieres. Bueno, y la juventud de futuro inmediato que está detrás, pegando a las puertas sórdidas, las puertas que no le abre nadie. Esto tiene que abrirse y incluso hacer la escuela de Bellas Artes de una vez. No se puede estar estancado en una tendencia. Claro, porque antes el profesorado era importantísimo, el tener un maestro y una guía que te enseñara, claro, y que después tú cogieras tu rumbo, ¿no? Dejaba escuela. Antes uno era importante al principio por los profesores que había tenido anteriormente. Después se hacía importante él mismo, ¿no? Claro. Pero fue maestro, tuvo de maestro a tal, a cual. Fue profesor suyo en la época esta, tal y cual. Y después se han sentido orgullosos de ese magisterio. Claro. Aunque han seguido después su camino y han sido muchísimo más grandes que el propio profesor, ¿no? Claro. Y sobre todo que no se parece nada la enseñanza de hoy a la enseñanza de antes. Antes que así debe ser una disciplina férrea, disciplina, no caprichos, disciplina. Hay personas que van a coger un pincel o una carboncilla y ya quiere hacer aquello que todavía no ha llegado. Entonces eso no es disciplina, eso es cachondeo. El arte o se toma en serio o se hace de respetar. Y hacerlo respetar cuesta mucho trabajo. Claro, lo bohemio de una apariencia y una forma que se habla mucho en la pintura, en la escultura, en las artes. El ser bohemio no implica no tener disciplina. El bohemio, si iba hacia algo, era hacia su pintura, hacia su escultura, hacia su arte. Y no paraba de hocicar, como se dice en Málaga, en la misma. Claro. Evidentemente saliéndose de la realidad que tenía, y era la sociedad en la que vivimos, es lo que hablábamos antes, hay que comer y para comer hay que pintar, entonces tienes que cumplir con unos plazos, con unas condiciones contractuales, unos contratos y unas cosas, y dejas un poco la vida esa de bohemio, del que crea por crear, porque el arte le está llamando para que pinte y cree y lo vea la gente, al que tiene que crear para comer y para vivir y estar hoy en día y que se vendan sus cuadros, porque el bohemio hoy en día prácticamente no existe, porque no existen las coyunturas para que se dé en muchas ocasiones, porque uno tiene que vivir y es más importante ahora el vivir y el tirar para adelante en la sociedad en la que vivimos que el crear arte por el arte de crearlo, ¿no? Claro, hacerte tu mundo particular no te deja. La necesidad es la primera culpable, ¿no? Tú tienes un pintor con necesidad, tiene que atender la necesidad, porque lo otro no te se abre mientras tú no soluciones lo primero, después vienen los segundos y los terceros, y el cuarto, y así sucesivamente. Claro, entonces, para llegar a unas cosas tienes que pasar por otras. Por otras, y entonces es lo que yo digo, hay una juventud que a lo mejor, que está ahí, que lo sé yo, que está ahí, sin embargo no veo que pasa el tiempo y hayan hablado asiduamente sobre la Escuela de Bellas Artes. Tenemos la aduana, pero ahí se ha quedado la aduana. ¿De qué sirvió las manifestaciones y todo eso para traer la aduana? Que ya gracias a Dios la tenemos ahí, pero ahora falta
es la gran escuela de Bellas Artes. Sí, tú reclamas más acción, Claro, ya el no, aprendizaje, ya no la presencia que está, el sino más aprendizaje, acción, más aprendizaje. Claro, Antes la necesidad de no existir una escuela de bellas artes como la que existe ahora, esa necesidad hacía que tú salieras a la calle, pusieras tu caballete, pintaras, te enseñaran, recibieras clases. Ahora hay un aprendizaje a través de la escuela de bellas artes, claro. pero tú reclamas mucho más siendo Málaga esa ciudad museística que ha alcanzado un nivel a nivel mundial, ¿no? Lo de siempre, Paco, lo de siempre. No que yo lo haya exigido. No, eso se exige por sí solo. Si hay afán de alguien a la que le competa hacer esto una realidad, esto debe ser los alumnos, los personajes de jóvenes que te vienen usando y empujando, pero que simplemente se dediquen a una tendencia. No. Yo hablo sobre el pluralismo de la pintura. Y entonces la enseñanza, ahí tenemos una faceta que hoy en elegido, ahí solamente te enseña una tendencia, que es la vanguardista. Pero la otra ha desaparecido. ¿Dónde está la otra? Y es porque hay profesores que de los otros no tienen ni idea. O le hablas claro a la gente que te escucha, o yo no estoy aquí para tomarle el pelo a nadie. Y luego me toca la fibra, hay que conocer a los otros, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces hay una escuela de Bellas Artes que he elegido, lo repito porque seguro que te están diciendo, sí, ya tenemos una escuela. No. Los alumnos hablan conmigo y muchos se aburren porque no es la enseñanza que quieren. No tienen dónde elegir. ¿Y cómo se elige? Pues teniendo las varias tendencias. La vanguardista y la clásica. Porque Picasso, ¿dónde bebió? De la clásica. Que no se nos olvide. Esto es para los fanáticos vanguardistas. Esto va por ellos y para ellos. Que no confunda a las jóvenes que vienen, a las mujeres, o a los chicos, a las chicas que vienen empujando. No. Lo grandioso es reunir esas dos tendencias y hacerla una, dentro de la enseñanza malagueña, como tiene Sevilla, como tiene Madrid. Entonces sí hablaríamos seriamente de Bellas Artes. Pues vamos a seguir hablando de arte y de Hernando Soto, pero como siempre, llegado a este punto, nos vamos a ir y vamos a volver, vamos a darnos un paseíto por Málaga y después volvemos para seguir hablando de Málaga, de su vocabulario y de sus artistas. Actuale, tu centro de depilación definitiva, presenta el láser de diodo más rápido y eficaz. En Actuale puedes depilarte cualquier zona de tu cuerpo por una tarifa plana de 25 €. Serás atendida por expertos profesionales y te garantizamos los resultados por escrito. Pásate por Actuale en la calle Armengual de la Mota, número 18, local 1 en Málaga, o llama y reserva tu cita en el teléfono 951-620-266 o 647-821-837. Recuerda, depílate cualquier zona que desees por una tarifa plana de únicamente 25 €, solo este mes. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos como repetimos siempre y como hacemos también siempre. Y
volvemos y llegado a este tiempo de vuelta, también llega el momento de nuestro vocabulario, de nuestra forma de expresarnos, de nuestra idiosincrasia al hablar y al comunicarnos unos con otros, para decir en muy pocas palabras muchos conceptos, o para decir en una sola palabra una cantidad de conceptos escogidos minuciosamente, aunque no se lo crean. Hoy sepamos de qué palabras estamos hablándoles en el día del vocabulario. Si dijéramos Engraulius encrasicolus, creerían que estamos hablando de algún tipo de virus o bicho extraño, pero esta es la referencia científica con la que se conoce al boquerón. Y si hablamos de boquerones, no hay nada más distintivo para asociarlo a Málaga que este pescado azul mediterráneo y tan nuestro. Pero no solo es una referencia malacitana y culinaria. En Málaga, para aseverar que estamos sin blanca, tiesos, sin un duro, decimos que estamos boquerones, por aquello de tiesos. Así pues, este Engraulius malacitanos es una referencia que cae en gracia malagueña. Engraulius es el nombre científico para denominar a este boquerón, sardina, anchoa, que pasa del boquerón a la anchoa en la salazón y que no tienen que ver uno con otro, parecen especies diferentes, pero no, el boquerón, la anchoa parte del boquerón, aunque en otras latitudes y en otros lugares de España le denominen, también tengan unas denominaciones determinadas, pero a nosotros nos dominan boquerones. Nosotros estamos muy orgullosos y además denominamos estar boquerón al estar tieso, como esos boquerones que se ensaltan o aparecen en las comidas, para definir que evidentemente estamos sin una perra, sin un duro, sin una perra chica, que son denominaciones de antaño, pero que todavía se siguen escuchando, como las anécdotas que escuchábamos de nuestro invitado en el día de hoy, que no es otro, y les recuerdo que es José Rando. Perras chicas, Pepe, ¿tú te acuerdas de las perras chicas? Perras chicas, a veces no había cambio. Efectivamente, yo no lo he vivido. Y la perra gorda, donde se lanzaba a clavarla. Sí, sí. Y lo de tiene más cara que un duro en peseta. Exactamente. Que es otra cuestión que se ha ido perdiendo. perdiendo. El tronco del plátano, ahí se lanzaba, me acuerdo yo, la perra gorda, y clavaba estupendamente, y el juego de las ranas. El juego de las ranas también, eso he jugado yo mucho. El juego de las ranas. El juego de las ranas, que se queda para determinadas asociaciones o determinadas entidades culturales que lo recuperan y hacen incluso jornadas y generan premios y todo, pero las ranas, los chaveas, los niños, antes jugaban mucho a las ranas. Esas tres facetas que tú has dicho, pues sí, la perra chica, la perra gorda, y el juego de las ranas, el juego... La clavada con la moneda, me acuerdo de la perra gorda, era un pedazo de moneda de cobre. Oye, ¿y cómo estaba esto? Era una maravilla. No había quien... Y las canicas de barro le daba un torto mala leche. y como era de barro, se hacía trizas. Sí, después llegó el cristal y después llegó incluso el acero, que se cogían los cojinetes y las bolas de las ruedas. Y se cogían. Todo eso, Pepe, que estamos hablando, no lo digo ahora por hablar y contar anécdotas, sino todo eso es referencia de la pintura que te hemos visto de esas grandes visiones. Uno de mis cuadros pinté precisamente una pareja de gitanillos jugando a la canica. Lo tengo, y como cliente lo tiene un notario. Y son vivencias, esas vivencias, al vivirla tú lo recuerdas, yo la plasmé, no todo, pero por eso te digo que lo que estoy pintando ahora, estoy pintando para mí, en esos recuerdos, ahondando en ti mismo, que es lo que a mí se me ha ido y no he ejercido todavía. Eso es lo que hace que me enriquezca yo a la hora de pintar. O ofrece algo nuevo, sin dejar tu tendencia de pincelada, de color y todo esto de luz. O hace algo nuevo que llame la atención. Y eso se nota cuando el público acude a verlo, ¿no? Por
recuerdo yo que la inauguración, que sea sonada o semisonada. Porque para eso tienes que mirarte, Paco, si no estás perdido. Claro, porque tú haces una pintura figurativa, pero una pintura figurativa donde la pincelada es muy suelta. Tú hablabas que en estos lienzos que estamos viendo de grandes dimensiones, en las grandes dimensiones es donde tú te sujetas mejor al natural, es decir, a las dimensiones del natural, y haces los rostros tal cual son al natural, y eso te permite, como tú dices, abrir los ojos. Más que dar una pincelada pequeña. Diálogo, claro, como en lo que estamos viendo. Y te gustan mucho los grupos y todas las situaciones a las que nos estamos haciendo referencia, claro, que has visto desde chico. Claro, y los grupos y personajes individuales también, perfectamente individual. Claro, y le dan mucha atención al ropaje, a los movimientos de las telas. Esa Málaga que yo conocí con cierta edad, ¿no? El Corralón. Claro, es una mujer de un corralón que está limpiando, que coge la silla de Enea o la silla de tijera y se sienta y a lo mejor se pone a cantar, se pone a contar, y es la vivencia con ese mantoncillo, ¿no? La experiencia, efectivamente. Que no deja de ser experiencia de tu vida propia, de aquello que tú has vivido, que refleja en la pintura. Ha existido, todo esto ha existido, sobre todo yo tengo uso de razón. Y como yo digo, el barrio era muy alegre, y esto también me lo inculcaron ellos, el vivir en un barrio con una alegría, junto con la Trinidad. Mis tíos eran de la Trinidad, entonces yo entre barrio y barrio... ¿Estabas entre Capuchino y la Trinidad? Efectivamente. Y luego el colegio que estaba en la Ave María de Natera. Claro, porque tú dices Natera, tú has pasado también por la Auge. Claro, tú has llegado hasta a tocar la corneta en la Auge, que iba tu madre a darte el vaso de leche, ¿no? La leche en pleno descanso del trono. Efectivamente, y ahí tenías tú a tu madre con el vaso de leche en la procesión. Para no enfermar de los pulmones. Claro, porque el niño tenía que alimentarse y si no se iba a quedar... Como los palillos del cabo. Exactamente. Y ahí tenías tú a tu madre en plena Semana Santa y en pleno procesión llevándote la leche para que el niño se la tomara y no le pasara nada. Claro, no enfermaba de tanto soplar. Exactamente. Hablamos de la... Esto es real. Y lo que es real, la gente oye, con lo vergonzoso que yo era, la gente diciendo que se retome. No vea el techo que se me caía a mí encima. Claro, tú decías, mamá, por Dios, me va a traer el vaso de leche aquí. Ahora, Y la guasa malagueña. Cuando llegue a la casa te va a enterar. A ver, esto es lo más que lo hace una madre. Totalmente. Esto es lo más que lo hace una madre. Además, hay que mirarlo en la justa medida por el cariño y la entrega que tiene una madre, que no la va a tener nadie en la vida. Absolutamente. Y esa entrega se te veía ahí con tu vaso de leche en plena procesión. Pero además una leche buena, era buena, tenía este buen sabor. Claro, leche de vaca auténtica. Yo no sé de qué tienda lo compró, pero ella me traía la leche. O sea, esto lo comentamos porque... Esto fue real, en la salida de carretería, en la curva, para entrar a la Alameda, justo ahí. Al principio de la curva de la Alameda, ahí sucedió este hecho. Pepe, además de todo lo que estamos hablando, que tú has retratado, has pintado esas instantáneas de niñez, de infancia, de juventud, de los barrios de Málaga, de las fiestas de Málaga, tú has pintado la Picasiana, has pintado el cartel de la Semana Santa, has pintado las visiones de Málaga, has pintado todas las actividades que tenían que ver lugar con las fiestas. Has colaborado con tus pinturas en innumerables rastrillos benéficos a lo largo de toda tu vida, porque allí donde te han llamado para colaborar siempre has estado. Es una dilatada vida, ya no solo como pintor, sino también colaborando con tu Málaga y colaborando con cosas de la ciudad y sintiendo tu ciudad, ¿no? Totalmente. No, yo no he descansado. Lo he hecho con mucho gusto. Yo soy muy malagueño.
la vivencia de pequeño, esto ya no hay quien me lo quite. Entonces, de desarrollo de años, de todo eso, es una memoria tan apretada que precisamente te hace de reflexionar sobre los hechos que tú te quedan por pintar todavía. Yo la única herramienta que tengo para hablar de mi experiencia es a través de la pintura, que es como se expresa mejor un personaje, ¿no? Por eso digo que a Hernando Soto no se le conoce nada más que cuando termina exponiendo aquello del cual con antecedente habla, ¿no? Y yo siempre que he prometido algo lo he cumplido, más tarde o más temprano. Y ahora quiero cumplir esta última aparición, porque ya creo que ya estoy en la edad propia para ejercer esta última oportunidad. Estoy en tu punto. Pero no, yo quisiera ver el Bellas Artes reflejado y terminado en Málaga, donde acudan chicos y chicas con todas sus tendencias y que libremente elijan aquello que les gusta. Claro, cuando no se puede obligar a la gente por fanatismo o por sectarismo, obligar a aquello que no siente. Si se pinta sin sentir, estamos estropeando a la persona. Claro, a lo que tú te refieres ya hace mucho tiempo y muchos cursos que se está implantando una forma de enseñanza que evadía totalmente o casi totalmente, en un principio no total, ahora ya no le tengo yo cogido a ese aspecto, pero sí evadía todo lo que sonaba clásico, todas las referencias y todas las bases por las que se han regido todas las enseñanzas de las bellas artes a lo largo de la historia. Y en Málaga, por aquello de cosmopolita, de diversidad, que confundían eso con que el arte que se enseñara aquí tenía que ser moderno, transgresor, vanguardista, y no acaparaban una enseñanza que tienen que acaparar, que es la clásica a la que tú hacías referencia, la base, y después que uno, como en otras tantas disciplinas, pueda elegir hacia dónde va a ir. Si va a coger letras, si va a coger ciencias mixtas, ciencias puras... A mí han venido chavalas y chicos con sus padres a que le enseñara a dibujar. No a pintar, sino a dibujar. Porque tenían un examen para entrar en Bellas Artes, la carrera de Bellas Artes. ¿Por qué acudían a mí? Porque una vez que yo me ofrecí a enseñar, le hablé muy claro que esto no era para permitir el cachondeo, o esto aquí es una disciplina, usted verá, yo voy a probar, si usted dice que es su hija, que usted dice que es su hijo, se va a examinar, tienen que ir a Sevilla a examinarse, porque en Málaga no puede ser, para entrar en la carrera de Bellas Artes, ¿no? Pues yo los metí a los 3, 4 que yo les di clase, venían a cero, no tenían ni idea. Yo los puse ahí, bajo el mando de disciplinario mío, y se lo dije muy claro, empieza por aquí y termina ahí, y de ahí no te salga. Un paso, otro paso, a revertir para atrás otra vez, otro paso, siempre los mismos pasos, hasta que memorizaran. Cuando la memoria de estos chicos y chicas captaron que lo que quería yo decirle, porque esto que yo le estaba haciendo es lo que le iban a hacer en Sevilla, cómo lo iban a examinar a ellos, ¿no? Entonces me expliqué también, incluso delante de ellos me vieron de ejercer, pues le abrieron la mente, la enseñanza, claro, se ven al profesor de hacer un bosquejo en grandes trazos. Nada de perfeccionar ni lo que es el bosquejo, el movimiento de un lápiz, el movimiento de una carboncilla, ¿no? Esto era suficiente para el examen en Sevilla, pero tenía que llevar sus proporciones, tenía que llevar su bagaje, que el miedo no se notara en ese dibujo, más bien destreza. Claro, el trazo limpio.
Claro, la destreza se coge a base de enseñarte y tener confianza en ti mismo. Pues yo todo eso se lo enseñé. Oye, pues vino el padre, me llamó, que había probado, habían entrado los 4 en el Bellas Artes. Me dio una gran alegría porque yo había perdido la conexión con esta chica. Y vino el padre con ella precisamente al estudio. Yo estaba dando clases de pintura a los demás alumnos también. Y vino a felicitarme emocionado porque su hija había aprobado el examen, porque hizo las cosas tal como yo se las dije que la hiciera. Claro, Pepe, pues se puede pensar en que eso es enseñar, pero Hernando Soto no deja nunca de realizar bosquejos, bocetos, en una libretilla a carboncillo para después llevarlo al lienzo y plasmarlo. Efectivamente. Y no paras de realizarlo. De hecho, tienes tu libretilla para todo aquello que quieres enseñar ahora a través de una gran exposición que muestre obras inéditas en las que estás ahora realizando. Sí, esa es la idea, de dejar memoria histórica. Y porque me ameniza mucho. Ya no es pensar en los demás, pensar en mí mismo, me ameniza. Yo creo que si el saco lo medio llena, la sensación es que siempre tiene deseo de pintar. El día que diga voy a dejar de pintar porque no tiene ya más capacidad, y eso no es mi caso. Yo estoy pensando en mí, pensando en los demás. Ya le he dicho que lo que quiero es ver Bellas Artes en Málaga, o alguien que sea valiente y lo ejercite, que no tenga que irse a Sevilla a examinarse, una vergüenza para Málaga. Los sevillanos ahí nos siguen ganando por punto y goleada. Le guste escuchar estas palabras, aquí le competa o no le guste, a mí me da igual. Pero que Málaga necesita un Bellas Artes como el Comer ya. Entonces la gente, pero también es que Málaga no es una ciudad reivindicativa. Para entrar en el fútbol, me doy cuenta que en el fútbol aquí reivindica vaya segunda por 10ª vez el Málaga, eso no se ve nada más que aquí. Pues por la pintura, la lucha por las Bellas Artes es igual. Todo está muy bien de la palabra, pero los alumnos que están buscando y no encuentran son los que tienen que echarse a la calle y a exigir bajo manifestación autorizada, exigir Bellas Artes, los mismos chicos y chicas que están buscando. Porque yo no puedo echarme a la calle solo, es una cuestión de la otra parte, ¿no? Entonces, así es como se consiguen las cosas. Pero es una ciudad muy dejada, muy tranquila en ese aspecto. Sobre todo lo que le compete el arte, la pintura. Como dice la pintura, la cultura también, por ejemplo, ¿no? Ese Bellas Artes con mayúsculas sería una maravilla para Málaga. Yo no sé si lo veré, pero que hay que reivindicar la juventud que venga asuchando, que asuse. Sí, si no, no van a tener ese aprendizaje tan maravilloso, como mínimo 5 años, teniéndolo ahí dibujando. Como mínimo eso, 5 años. Hoy no tienen paciencia para estar 5 años dibujando. Y el dibujo es lo principal para la pintura. No, yo ya sé dibujar, sí, pero no, digo, no te sirve para nada que sepas dibujar. Tiene que entrar pintando con el dibujo. Tú sabes dibujar a lápiz, las proporciones, toda esa carrera mental que te he enseñado, pero no se trata de eso, se trata de que a la hora de pintar, según la escuela mía, la que yo dejé, tiene que ser a base de memoria, y entonces el pincel tiene memoria. Si dibujas, tienes que dibujar con la pintura. ¿Sabes lo que es dibujar con la pintura? Mojar el pincel, no, sacar el color y ejercer. O sea, el dibujo que tú has ejercido como boceto, eso tiene que borrarlo con la pintura.
y a través de la pintura empezar a dibujar con la pintura, no con la carboncilla. Está comprendiendo algo y se vuelve loco. Claro, pero ahí está el quid de la cuestión. Que no todo buen dibujante es buen pintor y Claro, que es una confluencia entre el pintor, el dibujante, Claro. El artista en general. Bueno, el artista hay poco. Pintores hay muchos. Muchos pintores. Grandes pintores. Pero el artista, esto es una faceta muy corta y muy privilegiada. El artista es otra cosa. Pues se nos va el tiempo, Pepe, como siempre. Hablando de Qué arte, rapidez. nos ponemos a hablar y se nos va, como siempre, el tiempo. Deseamos y esperamos que en otra ocasión esté aquí, pero para presentar esa exposición a la que estás haciendo alusión. Te damos las gracias siempre por acudir a nuestra llamada y Encantado. nos seguiremos viendo en el mundo del arte y en el entorno cultural de esta Málaga, porque siempre es un beneficio propio hablar contigo de arte, de pintura. Muchas gracias. Y de Málaga, que también es importante. Pues sí, muchas gracias a Procono y a los malagueños que me han estado escuchando y que a todos aquellos que coincidan con mis palabras, pues que le sigan y empujen para ellos y por ellos. Pues nosotros seguiremos empujando desde nuestro patrimonio, desde nuestra cultura y desde este lugar privilegiado que es esta atalaya de los lunes, donde PTV se asoma a toda esa tradición que no deja de ser Málaga. Recuerden, disfruten, que merece la pena, porque esta ciudad, como siempre les digo, merece toda la pena. Hasta la semana que viene. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan han patrocinado este programa.